Hola, 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 saludos cordiales estimados, espero se encuentren muy bien. Vamos con la semana 17 de la fase 3. Estamos en la fase 3 y vamos a trabajar pues la semana 17. Siempre, ¿verdad? Revisamos las orientaciones para el estudiante de séptimo grado para que veamos cómo es que vamos a trabajar, ¿verdad? Se dan los lineamientos, pero además tenemos una tabla, ¿verdad? O un cronograma de las páginas que debemos ir trabajando cada día, ¿verdad? Cada día de la semana 17 y así cada día de las demás semanas. Estamos en la semana 17 de la fase 3 y estamos con la unidad 8, la clase 1.4, página 156 del libro de texto, ¿verdad? Entonces nos vamos al libro de texto, nos ubicamos en el tema que es 1.4 y en la página que es 156, ¿verdad? Entonces esa es información que necesitamos para saber con qué tema vamos a trabajar. Y el tema en este caso es simetría, ¿verdad? Es uno de los conceptos que ya vimos anteriormente, que ya explicábamos que la simetría es igualdad, ¿verdad? O escribir o dibujar figuras iguales o simétricas. Entonces tenemos acá un ejemplo que se ha desarrollado paso a paso. Podemos observar, eh, tenemos acá lo que nos pide, ¿verdad? El pensemos, acá tenemos lo que nos pide, número 1 y número 2, y acá tenemos la solución paso a paso. Vean que se han utilizado colores diferentes para marcar, ¿verdad? Lo que nos está pidiendo el, el problema, ¿verdad? Acá tenemos la solución del numeral 1 y acá tenemos la solución del numeral 2. Entonces hacemos uso de los conceptos de simetría, pero además hacemos uso de los conceptos de, dijimos que este signo significa perpendicular, ¿verdad? Este signo significa perpendicular y lo vamos a tomar en cuenta. Entonces acá tenemos algunas rectas que están marcadas o algunos segmentos de recta para darle solución al problema 2. Tomando en cuenta pues esa solución que hay que leerlo, ¿verdad? Detenidamente, nos vamos a la conclusión y en la conclusión hay información importante que yo debo tomar en cuenta para la solución de los ejercicios también. Esta conclusión se formó a partir de lo que se ha resuelto en el problema, ¿verdad? La conclusión es el movimiento que se realiza doblando el dibujo por medio de un eje se llama simetría y a ese eje se le llama eje de simetría. Entonces, es importante que nosotros entendamos la teoría para saber, ¿verdad?, de qué estamos hablando. En la simetría, el segmento que conecta dos puntos correspondientes se intersectan. Eso significa que se cortan esos puntos, ¿verdad?, con el eje perpendicular, formando dos segmentos iguales. Así podemos ver que el segmento CAC' de C a C' es perpendicular a la recta L, por ejemplo, ¿verdad? Eso lo podemos ver acá en el ejemplo, ¿verdad? De C a C' es perpendicular a la recta L, ¿verdad? Entonces acá son perpendiculares. Y además podemos ver que el segmento CM es igual al segmento C'M. Veamos acá, de CM, es decir, esta parte, de C hasta M, es igual al segmento que hay de M hasta C', ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando de simetría. Lo mismo que hay a la izquierda, hay a la derecha, ¿verdad? En el ejemplo, la recta L pasa perpendicularmente por el punto medio, es decir, pasa por el centro. Miren, aquí está la recta L, pasa por el centro. A esa recta se le llama mediatriz. Se le llama mediatriz del segmento C a C', ¿verdad? Es decir, que divide este segmento de C a C', lo divide por la mitad de la recta L. Por eso se llama mediatriz. Entonces, esos conceptos son importantes que los tomemos en cuenta. Además, tenemos un recuadro acá. En geometría se utilizan símbolos como este símbolo dijimos que significa paralela, ¿verdad? Dos rayitas, esto significa paralelo. Para denotar que dos o más segmentos son iguales también podemos utilizar, por ejemplo, para denotar que el segmento AB es igual al segmento BC,
utilizamos este símbolo, pero lo utilizamos en la línea, sobre la línea, ¿verdad? Entonces estoy diciendo que el segmento de A hasta B es igual al segmento de B a C. Entonces es una forma de decir que, o de representar que esos segmentos son iguales, ¿verdad? Es importante también que entendamos eso. Ok. Luego tenemos acá, ¿verdad? En el ejercicio del libro de texto, dibuja la figura simétrica en cada imagen respecto a la recta L y a la recta M respectivamente. O sea que al otro lado de la recta yo debo dibujar una figura parecida a la que ya tengo, ¿verdad? Y para eso, pues por eso tenemos acá nosotros un espacio cuadriculado que nos permite, por ejemplo acá, el espacio, permítame. Tenemos un espacio cuadriculado, les decía, que a nosotros nos sirve como referencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo debo colocar un punto acá. Luego, como voy a dibujar una figura simétrica, simétrica significa que la voy a dibujar en el otro lado. Así como esta, ¿verdad? Este estaba en este lado y este está en el otro lado. Entonces coloco este punto y luego vamos a colocar o vamos a ubicar estos puntos, los vamos a desplazar. Veamos acá, tenemos 1, 2, 3, 4. Nos vamos a mover acá 4 unidades, 1, 2, 3, 4. O sea que la recta quedaría por acá. Entonces, con esos puntos, nosotros vamos ahora, vamos a trazar una recta, es decir, vamos a unir los puntos, ¿verdad? Uniendo los puntos y ahí pues sí hay que hacerlo con regla para que pueda quedar la figura exactamente igual a la que está de color, del color rosado, ¿verdad? Lo mismo en el otro lado, debemos hacer esa misma situación, pero tomando en cuenta que yo debo hacer simetría en este lado, ¿verdad? Entonces ahí lo que debemos tomar en cuenta, por eso es importante que hagamos uso de los cuadritos, ¿verdad? Si hacemos uso de los cuadritos, pues nosotros vamos a tener la claridad de cómo vamos a dibujar en el otro lado. Ok, vamos al cuaderno de ejercicios y tenemos en el cuaderno de ejercicios también que trabajar y nos pide, ¿verdad? Dibuja la figura simétrica en cada imagen, es decir, una figura parecida a esta, pero ahora ya no va a ser en la izquierda, sino que la va a dibujar en este espacio, ¿verdad? Literal B la debe dibujar en este espacio parecida a este, es como que le dé vuelta a esta figura y la coloque en este lado. Luego acá nos pregunta en el número 2 que veamos la imagen, ¿verdad? ¿Y qué pasa si que veamos la imagen, perdón, y que concluyamos si se puede sobreponer una sobre la otra y si quedarían iguales? Y luego dibuja la figura trasladada simétricamente con respecto a la recta L, es decir, la voy a trasladar. Es decir, esta figura que tengo acá la voy a mover hacia acá, ¿verdad? Si el espacio cuadriculado no es suficiente, usted le puede agregar más acá, de modo que la imagen o la figura que haga quede completamente en un área cuadricular. Entonces es el trabajo que vamos a realizar, ¿verdad? Recuerden que siempre pues, deben buscar el tema que sea el mismo, ¿verdad? El mismo que se les ha señalado en el libro de texto, ¿verdad? Ese mismo deben buscar ustedes en el cuaderno de ejercicios y luego hacer el trabajo según las indicaciones.